Bien, amados hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios le continúe bendiciendo. Es para mí una alegría, un gran gozo, una satisfacción estar con ustedes nuevamente a través de este medio, llevándole palabra de vida, de salvación y palabra de esperanza. Yo soy su hermano Juan Puente, quien les habla, pastor de la iglesia Oasis de Amor, ubicada en República Dominicana, Santo Domingo, en Bayona, en la Teléfono Jaime. Quisiéramos en este día empezar con una oración, encomendándonos a nuestro Padre para que Él sea quien nos esté iluminando, para que Él esté trayendo revelación de su palabra y podamos hablar contundentemente la verdad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por habernos permitido, mi Dios, estar una vez más en este lugar y a través de estos medios, Jehová, poderle comunicar, hablar, declarar tu palabra a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, seguimos hablando del tema de los falsos profetas. Y hay que hablar mucho de los falsos profetas. No me voy a cansar hablar, hermano, de los falsos profetas, porque es que la Biblia dice que para estos días, los días del fin, los últimos días de los que Jesucristo habló en Mateo 24, que dijo los tiempos del fin, dice, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, porque estamos viviendo en una época de engaño y de falsedad. Hoy, más que nunca, los verdaderos cristianos tienen, hermanos, que afirmar su fe. Tienen que afirmar su fe. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay mucha inmundicia. Y lo peor de todo es que antes nosotros salíamos a la calle y lo veíamos en las esquinas, donde quiera. Pero hoy en día lo tenemos al lado de nosotros. Hoy en día lo tenemos en la congregación, en nuestra casa. Ahí mismo en el templo donde nosotros estamos predicando la palabra de Dios, se está manifestando el espíritu de error, la apostasía. Muchas personas que están confundidas, y no vamos a ir muy lejos, también están influenciadas, porque en tiempos atrás nosotros le decíamos al pan pan, al vino vino. Hoy si una persona está influenciada, no lo queremos decir. Si está influenciada, está influenciada. ¿Por qué no decirlo? Nosotros sabemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? Porque Satanás es que nos hace oposición a nosotros. Él y sus secuaces son los que no quieren que nosotros avancemos y que lleguemos a la plenitud del varón perfecto que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces hay muchas falsedades, hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos discípulos, falsos adoradores, falsos cristianos. Lo hay porque la Biblia dice que lo van a ver. Nosotros no podemos sentirnos mal, no podemos sentirnos aludidos. Este mensaje es bíblico y es profético y es para estos últimos días y tenemos que predicarlo porque se está viviendo. Y la Biblia lo dice, vendrán, engañarán y apartarán a muchos de la fe. Es algo bíblico. Entonces tenemos que decir la verdad, porque si no decimos la verdad y estamos como algunas religiones que están acomodando el evangelio y están guardando la verdad y están enseñando mandamientos de hombres, entonces no nos vamos a ir con el Señor. Hay que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo único que puede cambiar, que puede transformar, que puede romper, partir, destruir, quitar las cadenas que tienen nuestras almas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestros hijos, solamente se llama la sangre de Cristo. Entonces hay que hablarlo, no podemos tener miedo. ¿Miedo a quién si nosotros tenemos a Cristo? Hay que hablar la verdad. Y como yo les decía en el tema anterior, la palabra de Dios habla bien claro con relación
a estas personas. Estas personas, su única intención es engañar. Engañar. Y eso da lástima que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia exista, pero es algo que no nos puede sorprender. Hay muchos cristianos que se sorprenden con lo que están viendo hoy en día. No se sorprenda, porque la palabra de Dios dice que vendrán muchas señales, muchas cosas raras. Y lo que estamos mirando es lo que la Biblia dice, que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, porque habrá mucha contaminación. Mucha contaminación. Ya a lo malo le decimos bueno. Y me estoy refiriendo a la casa, al templo, a los cristianos. Porque antes nosotros siempre enfocábamos nuestros mensajes, claro, como es normal y natural, a los amigos para que ellos se conviertan y encuentren a Cristo. Pero con tantas almas perdidas, erradas, equivocadas en nuestra congregación, en la iglesia, en el pueblo, ya el mensaje hay que partirlo en dos, hay que dividirlo, una parte para allá y una parte para acá, porque casi ya tenemos lo mismo perdido dentro que los que están afuera. Sí, hay muchas personas perdidas, y no se extrañen de eso, mi hermano. La Biblia dice que habrá sorpresa y que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay mucho falso en el evangelio, hay mucho falso que creen que van a engañar a Dios, que creen, pueden engañar al pastor, al líder o a los líderes, pero a Dios no lo van a engañar, porque la Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Y la iglesia tiene muchas herramientas, muchos instrumentos que Dios les ha dado para conocer a esta persona. Primero, la Biblia establece en Mateo 7, dice que por su fruto lo conoceréis. Ellos pueden venir como sea. Por eso yo me extraño cómo hay muchas personas que dicen ser creyentes, personas que antes y que todavía ahora ministran, predican, cantan, y que cuando envían una información falsa o viene un farsante, un mentiroso, cuando viene un falso profeta, le creen. Y lo que el falso profeta les manda hacer, lo hacen. Hermano, pero usted no puede ser tan ingenuo. Usted tiene que madurar. Lo primero que hay que conocer el origen de esa persona. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su iglesia? ¿Quién es su pastor? ¿Cuál es su doctrina? Hay que saber, mi hermano, los frutos. Porque hay muchas personas subiéndose a los altares, subiéndose a los púlpitos en pecado, llevando pecado a las iglesias. Y muchas de estas personas son las causantes de que hoy en día el Espíritu Santo se haya encontrado ausente de los cultos. Ustedes no ven cómo serán los cultos, algo monótono. A las personas se les hace difícil adorar, alabar a Dios. Usted se puede secar la garganta y motivar a la gente a adorar, y la gente no adora. La gente cree que esto es una película, un show, un teatro. La casa de Dios es casa de oración. Nosotros tenemos que ir a adorar a Dios. La Biblia dice, entra por su puerta con acción de gracia, con cántico de alabanza. Y eso tenemos que enseñárselo a la iglesia. Pero no, hoy en día estamos enseñando mandamientos de hombres y hemos guardado la verdad. Y por eso es que estamos viendo mucho pecado. Por eso es que estamos viendo mucha deserción. Claro, estamos viendo mucha gente rompiendo con el evangelio, descarriándose. ¿Por qué? Porque es que no se le está hablando la verdad. Es que esas personas nunca han sido libres. Fueron personas que se convirtieron, aceptaron a Cristo, pero no encontraron una casa de Dios donde le den la verdadera palabra, donde le enseñaran lo que Dios quiere para nuestra vida, el plan de salvación. Están ahí. Y hay muchos que se han acostumbrado a vivir ese evangelio monótono, sencillo, simple. Un evangelio que no mueve nada. Porque hay falsos.
Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado cómo nos movemos, a dónde irnos. Miren, a veces hay muchas personas que se sienten mal y se ponen guapos cuando el pastor o los líderes le piden que por favor antes de visitar o de salir a alguna parte, pues que le comuniquen al pastor para que el pastor ore. Y hay hermanos que se sienten mal, que creen que ellos no tienen que pedirle permiso a nadie. Eso es pedir permiso y yo no tengo que pedir permiso a nadie, yo estoy grande. La cuestión no es pedir permiso, es que el pastor tiene que velar por tu integridad física y espiritual. No es lo mismo yo saber que tú vas a dónde, a visitar a tu familia, a que tú vas a visitar a una cárcel donde están los peores ladrones, o que tú entras a un barrio donde ni la policía entra. Las oraciones son más intensas. Yo te voy a orar por ti, por tus padres, que tú lo vas a visitar. Señor, bendice su padre. Pero cuando tú vas a entrar a un barrio, a un lugar donde hay mucha delincuencia, mucho pecado, tú sellas la oración: Señor, libra, reprende al diablo, quita toda malicia, Padre, guarda lo que no huele. Las oraciones son diferentes. Pero además uno tiene una excusa para darle a la iglesia: mira, el varón no está viniendo por tal cosa. Uno da una excusa, porque hoy en día las excusas se han perdido. Nadie quiere llamar a la iglesia, y esa es la falsa identidad que le están enseñando a muchos. La gente quiere ser independiente, pero nosotros nunca hemos sido independientes. Primero en el mundo éramos dependientes de ¿qué? De papá y mamá. Luego éramos dependientes del empresario, del amigo, de la droga, del alcohol, de la novia. Éramos dependientes del mundo, de la sociedad y Satanás y la carne. Nunca fuimos independientes, fuimos atados, esclavos, y fuimos dependientes. Cuando venimos a los pies del Señor, Jesucristo nos hace libres de todas esas ataduras, de esas cadenas que nos estaban destruyendo. Pero ojo, nosotros no somos independientes. La Biblia dice en Gálatas 2:20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo primero, que eso está en 2 de Corintios 5:17. Él nos hace nuevos. Pero en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de mi Señor Jesucristo. Entonces, hermano, yo no soy dependiente. Jesucristo cuando vino dice que Él no hacía lo que Él quería, Él no hacía lo de Él, Él hacía la voluntad del Padre. Y nos mandó a nosotros a hacer ejemplo. Lo que yo hago, lo que tú haces, tiene que ser la voluntad. Yo no hago lo que yo quiero, es que yo no quiero. Pablo decía: he encontrado una ley en mí, que lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay cierta resistencia en nosotros a hacer la voluntad de Dios, porque el yo, el ego, la carne, mi concupiscencia me quiere dominar. Pablo decía: yo controlo, domino la carne, no vaya a ser que yo vaya a quedar descalificado, vencido del pecado. Nosotros no somos independientes de Cristo. En este evangelio nosotros nos sometemos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago. Nosotros tenemos que someternos a Dios, no somos independientes. Porque yo escucho en muchas iglesias y veo algunos videos que tiran a Facebook y a YouTube, cristianos con todo tipo de libertinaje, de inmundicia arriba, diciendo que ellos se sienten bien. Yo no estoy llamado a sentirme bien haciendo lo que yo quiera. Yo tengo que sentirme bien haciendo la voluntad del Padre. Ahí es que yo tengo que sentirme bien, si yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, yo no me puedo sentir bien, porque estoy mal, estoy igual que como estaba allá afuera, que hacía lo que yo quería. Y eso lo dice la Biblia, que cada uno hace lo que bien le parece. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno. Todos se han alejado, todos se han apartado por sus malos caminos. Y eso está pasando también en la iglesia. Hay muchas personas que hacen lo que quieren, lo que él quiere, y no se somete a Dios, ni se somete a los líderes, ni se someten a los pastores. Por eso que yo digo que hay que tener mucho cuidado en las iglesias. Y usted también tiene que tener mucho cuidado a dónde usted va. Las iglesias y usted también. Sí, porque hay muchas personas visitando aquí, visitando allí, visitando allí. Usted tiene que tener cuidado. En una de esas usted queda agarrado, esclavizado. Con la fe no se relaja con la salvación.
Usted tiene que saber la iglesia. Mire, lo primero es que hay una cosa que usted tenemos que aprender. Una vez una hermana me dijo a mí, mire, me hablaron de una enseñanza en contra de la doctrina, pero fue como tan convincente porque fue a través de la Biblia y me buscaron versículos bíblicos y me lo... Hermano, gloria a Dios, el diablo no te va a venir claramente con la falsedad, no te va a enseñar a ti la verdad de la falsedad. Él tiene que tratar de mostrarte la verdad, pero para llevarte a la falsedad. Él te va a cambiar la cosa, él te va a venir con la verdad, pero disfrazada. Al final, él te va a agarrar, te va a manipular la verdad y te va, hermano, a encadenar y te va a hacer perder. Sí, porque hay muchas personas que no saben que Satanás sabe Biblia. ¿Cómo fue que Jesucristo recibió la tentación cuando estaba ayunando en el desierto? No fue con la palabra que Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan, tírate, a sus ángeles mandarán. Fue con la palabra, y así mismo Satanás en estos últimos días está confundiendo al pueblo con la palabra, que es por eso que nosotros como pastores, como líderes, como hermanos, hemos estado pues mandando a la iglesia que practique y que entienda lo que en Osea 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hace falta mucho conocimiento y conocimiento de Dios, pero no puede haber mucho conocimiento de Dios, no puede haber mucho conocimiento de las falsedades, de la mentira que hay hoy en día, si nosotros vamos a la iglesia y no nos importa, vamos y ya, fuimos y ya, no oro, no escucho la palabra, me quiero ir, voy tarde, no le damos importancia, no hay responsabilidad, no hay deberes con la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A Dios no se conoce así, así sin responsabilidad, sin deber, así, yendo de cada año un día y no me importa que Jehová esté ahí. No, así no se va a conocer a Dios, así no vamos a conocer nunca a Dios. Nunca, y los profetas falsos van a acabar en cualquier momento. Nosotros caemos en un error. Caemos en un error. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no nos estamos sometiendo. Entonces, como le digo, hay hermanos que le gustan estar visitando en esta iglesia. Mañana se van a otro, mañana se van al otro. Claro que van a caer en el error. Porque no hay una base, no hay un fundamento. ¿Por qué hay que estar cambiando? Porque hay dudas. La Biblia dice que el que dure son como las olas del mar, que vienen y van. No hay una consistencia. Y los hermanos que no tienen consistencia son los primeros que se van. ¿Qué le pasó? Aquel que edificó sobre las rocas, vinieron vientos, lluvia y se quedó, pero el que edificó sobre la arena no se cayó. Hay muchos hermanos que tienen su fe, que han edificado sobre la arena, no tienen una fe sólida. Cantan bonito, predican bonito, pero cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, las pruebas, tambalean y se caen. Tambalean y se pagan. Mire, por eso es que es bueno leer la parábola en Mateo 13 del sembrador, porque ahí están tipificados la clase de cristianos que hay hoy en día. Y unos de ellos son aquellos que caen junto al camino. Son gente que están junto al camino. Hay gente que están junto al camino que no tienen ningún tipo de compromiso con el evangelio. Hay gente en estos últimos días que están en la iglesia que no tienen compromiso con nada. A veces el único compromiso para ellos que ellos creen es diezmar y ofrendar. Algunos, porque hay muchos que ni siquiera eso tienen. Hay muchos que ni siquiera eso tienen, el compromiso de diezmar y ofrendar. No creen que eso es para ellos. No creen que eso es para ellos. Y a veces son gente vieja, gente que tienen tiempo. Pero hay gente que no tienen compromiso. Y muchas veces, cuando usted le quiere delegar un compromiso, le dicen que no. Hay gente que le huye a los compromisos. ¿Y a qué vienen al evangelio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus planes con Dios? ¿Qué quieren hacer en la iglesia? No predican, no oran, no dirigen, no tocan, no quieren tomar un liderazgo, nada. Un evangelio sencillo, un evangelio sin poder, sin sustancia. Porque si tiene el Espíritu Santo te guía a toda verdad, te enseña, te mueve. El Espíritu Santo no te deja tranquilo, no te deja. Porque cuando Felipe estaba con el eunuco, fue arrebatado por el Espíritu Santo y fue a parar a otro lugar. El Espíritu Santo no te deja en un lugar, te mueve, te lleva a hacer la obra, a trabajar. Porque aquí en estos caminos el que no trabaja, el que no coma. La Biblia dice que hay que trabajar, trabaja.
Pero hay personas que no quieren ningún tipo de compromiso, tienen una fe sencilla. Esa gente se lo llevan los falsos profetas. Se lo llevan porque esa gente, mire, cuando Jesús fue arrestado, había un hombre que estaba durmiendo con una sábana, desnudo. No sé qué estaba haciendo, si se acababa de bañar. Y cuando vio a los soldados y todo eso, se fue corriendo, mi hermano, y hasta soltó la sábana. Y todos los que acompañaban a Jesús se fueron. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, el que no está agarrado de Jesús, el que no tiene una fe sólida, el que no tiene un conocimiento claro, pleno, de quién es Dios, a quién le está sirviendo, el que no tiene un compromiso con Dios, esa gente se lo llevan las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos apóstoles, se lo llevan porque no tienen un compromiso con Dios. Son gente que creen que la salvación es simplemente palabra, y la Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios, en poder de Dios. Y la gente que no tiene compromiso no oran porque no hay un compromiso. En sí ellos no sienten un compromiso con Dios, ni con la salvación. No oran, no ayunan, nunca tienen tiempo para Dios, el tiempo lo tienen para el mundo. Pero hay otra también, una semilla que cayó en los pedregales, en las piedras. No tenían raíz, no tenían profundidad. Esas personas también caen fácil en la boca de los falsos profetas, porque no tienen profundidad. Hay gente que van a los estudios, se duermen. Hay gente que van a los estudios, se aburren. Y hay gente que van a los estudios, hermano, y a veces ni siquiera entran a la iglesia. Y hay otros que ni siquiera van. A la iglesia hay que aprender. Pero también, aparte de que la iglesia tiene que tener un buen programa sólido de enseñanza, yo creo en eso. La iglesia tiene que tener un programa sólido de enseñanza, porque la iglesia que tiene que alimentar. La iglesia es como la madre y el padre que tienen un niño pequeño y tienen que alimentarlo para que el niño se desarrolle y crezca. Así también es la función de la iglesia. La iglesia tiene que alimentar a sus miembros para que esos miembros tengan una fe sólida y se vayan con Cristo. Entonces tiene que tener una buena programación y gentes idóneas, llenas del Espíritu Santo, lleno de conocimiento. En esto no se puede jugar. No se puede inventar con el conocimiento. Lo que es la escuela dominical, la escuela de líderes, los estudios, eso tiene que respetarse, porque una iglesia que no tenga una buena base bíblica es una iglesia que los falsos profetas vienen y la desbaratan. Y los hermanos se van y caen y viven cayendo, porque no tienen conciencia, no tienen conocimiento. Cuando pecan no saben que pecaron. Y si saben, no hay una conciencia. Por eso es que la palabra de Dios dice, hablando de nosotros en Timoteo y en Tesalonicenses, lo que habla la palabra de Dios de la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te enseña. La palabra te enseña y te corrige, porque dice para corregir, te corrige. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Entonces la gente que no lee la palabra de Dios, que no sacan tiempo para leer la Biblia, no pueden tener fundamento. ¿Cómo enseñan? ¿Cómo pueden pelear? ¿Cómo pueden defender el Evangelio? ¿Cómo lo pueden defender? Si usted no tiene conocimiento de la palabra, ¿cómo usted puede defender el Evangelio? ¿Cómo? No puede. Ustedes son de las personas que son llevados muy fácilmente de los vientos. Entonces estas personas que establecen Mateo 13, que habla de la semilla que cayó en pedregal en las piedras, son aquellos que no tienen raíz, profundidad. Hay muchos hermanos que no importa el tiempo, no tienen profundidad, no tienen raíz. Y esos son los hermanos que muy ñoños, se viven yendo, se ofenden de cada situación y no crecen, no terminan de crecer. Son como niños, hay que darle comida todavía no sólida, líquido. Porque Pablo dice, cuando era niño a mí me daban leche, pero ahora que estoy grande hay que darme vianda, hay que darme comida a gente adulta. Hay gente en las iglesias que no se le puede dar comida adulta porque se ofenden. Hay temas todavía en este tiempo que usted no tiene que hablar en la iglesia, tiene que dejarlo de hablar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se ofenden cuando usted dice algunas palabras científicas, técnicas, en la iglesia se ofenden. Hermanos que todavía están así, niños de la mente, niños que no han desarrollado todavía el intelecto.
El Evangelio, no es que el Evangelio se ha desarrollado. El Evangelio siempre se desarrolló. El Evangelio es el mismo, el Evangelio no ha cambiado. Cuando yo oigo personas, y he escuchado también grandes líderes, que hay que adaptar a la iglesia al Evangelio, o el Evangelio a los nuevos tiempos, porque las cosas están modernas, ha cambiado, óigame, el Evangelio es el mismo, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. No se lleve de los falsos profetas, porque hay gente predicando eso. Entonces hay gente, hermanos, que son falsos profetas y son líderes. Una de las cosas que usted tiene que cuidarse es que los falsos profetas tienen una característica que es algo que usted lo va a reconocer. Lo primero, ellos son líderes, son gente de renombre. Siempre buscan ser gente que dirijan un grupo, de que tienen un ministerio, porque tiene que tener arrastre, tiene que tener algo que recoja, ¿no, verdad? Que haga que la gente se acerque a él. ¿Sí? Tiene que tener una plataforma de engaño y de mentira para atraer a la gente, y tiene que tener gente para tener bulto, o tener el civil de que un ministerio, decirle a la gente que es una persona que está llamado. Hay que cuidarse mucho, hermano. Lo estoy diciendo como pastor en la iglesia. Hay serios problemas hoy en día. Hemos dejado que se metan los falsos profetas. Hemos dejado que se metan esas personas mentirosas, engañando y pervirtiendo el evangelio. Y para eso la iglesia tiene que despertar. Los líderes tienen que despertar y hacer su función. Hay que defender las ovejas como el buen pastor defiende a las ovejas del lobo, de los mentirosos, de los que le quieren hacer daño, de los que las quieren llevar, de los que las quieren trasquilar. Tenemos que defender la iglesia, como lo defendieron aquellos apóstoles, aquellos discípulos que dieron su vida para defender la palabra del Señor. Nosotros también tenemos que defenderla. No podemos dejar, hermanos, que gentes sin ningún tipo de compromiso, sin amor, sin visión, estén, hermano, acabando con el evangelio de Cristo que nosotros predicamos. Pero fíjense lo que dice en Malaquías 3, en su versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Si alguien tuvo un encuentro con Dios a través de un sueño o una visión, una revelación, Dios debió decirle exactamente lo mismo que dice la Biblia, o algo que sea consistente con las enseñanzas que están contenidas en la Biblia. Si no es así, hermano, su encuentro, su sueño, no fue con Dios. No fue con Dios, porque Malaquías 3:6 dice que Jehová no cambia. Y usted encuentra ciertos hermanos, ciertos líderes que te dicen esa palabra: eso fue ayer, ya hoy, eso fue ayer. Pero ¿y cuál Dios es que tenemos hoy? ¿Usted cree que Dios cambió? Aquí dice que Jehová no cambia, Jehová sigue siendo el mismo y su palabra no pasará. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra sigue igual, Dios sigue igual. Y Él sigue pidiendo lo mismo a su pueblo: santidad, entrega, amor, pasión, deber, compromiso. Dios sigue exigiendo. Lo que pasa es que es muy fácil vivir el evangelio de hoy en día sin ningún tipo de compromiso. Eso es muy fácil, pero Dios quiere compromiso en nosotros, mi hermano. Dios está exigiendo compromiso. Dios no ha cambiado, aunque hay muchas religiones, hay muchas iglesias, muchos líderes vendiendo hoy en día la verdad disfrazada. Esos son los engañadores, los falsos apóstoles, discípulos, los falsos profetas, maestros también, los falsos maestros. Tenemos que tener cuidado, y los pastores tienen que ser diestros, sabios, cautos en quienes ponen a dirigir, en quienes ponen a predicar, en quienes ponen, hermano, en el púlpito, en el altar. Tienen que cuidar el altar, el púlpito, hay que cuidarlo para que no le vayan a hacer un desastre. No tengan miedo los líderes tienen que ser cautos. Dios lo ha puesto ahí para que ustedes dirijan al pueblo y para que guarden las ovejas, las almas que están ahí. Tienen que ser, hermano, con el oído abierto, tienen que ser diestros, cautos, siempre analizando, viendo a los hermanos. Y antes de invitar a una persona a la iglesia, tenga mucho cuidado. Hable con su pastor, no traiga a nadie así por cualquier recomendación.
Deje que el pastor investigue, indague. Porque hay muchas personas que están en desobediencia predicando, que están en disciplina y andan predicando. Y gente en adulterio, en la fornicación, predicando en las iglesias y no lo sabemos. Y de que empieza con Jesucristo, un pataleo. No, hermano, la Biblia dice examinar los espíritus. Tenemos que orar para que Dios revele. Usted no ve cómo Dios está revelando. Usted no ve cómo Dios está atando y rompiendo toda cadena, como Dios está sacando a la luz todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda falsedad. Porque la iglesia está orando. Hemos escuchado desde hace unos cuantos meses, creo que desde que la pandemia empezó, he estado escuchando muchos testimonios de cómo el poder de Dios se ha glorificado grandemente en nuestra iglesia y en amigos y en familiares de nuestros hermanos. Por la oración, la misericordia de Dios se ha derramado porque nosotros hemos estado en búsqueda, nos hemos estado metiendo con Dios en ayuno y oración y en su palabra, y Dios que nos ha dado promesa la está cumpliendo. Porque cuando el pueblo de Dios se mete, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, hay sanidad, liberación, y se siente la bendición, se siente que estamos bendecidos, se siente la bendición. Los demonios tienen que manifestarse porque tienen que correr, porque hay una iglesia buscando la unción, metida con Dios, metida debajo de la sangre de Cristo Jesús y siendo guiada por el Espíritu Santo. Jehová no cambia, Él es el mismo, hermano. Y en Joel 2:28, la palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy en día los estudiosos han encontrado, amados hermanos, varias fuentes por la cual puede venir una profecía. Un sueño o una visión. Y han encontrado 4 fuentes que pueden ser, hermano, pues el espíritu de profecía, el don de profecía, el ministerio de profecía y la Biblia. De esas 4 fuentes puede venir una profecía. Ahora, las personas que ustedes han aceptado en la iglesia, a esas personas que ustedes han aceptado un video, un mensaje a través de su Facebook, a través de su WhatsApp, ustedes lo conocen la procedencia, porque hay muchos hermanos que caen tan rápido en esos videos, pero tan rápido que ni siquiera oran. En los tiempos atrás se oraba. Antes de usted, hermano, hablar, declarar algo, usted oraba para ver si era la voluntad de Dios. Usted le pedía a Dios: confírmame si eso eres tú, si eres tú que está hablando, si eres tú que está diciendo esto. Recibimos hoy en día una información falsa, mentirosa, engañosa, y sin nosotros analizarla, sin ningún tipo, hermano, de evaluación de esa información, la difundimos, le damos a reenviar y enviamos a otra gente, sin saber que eso lo que está es causando daño en la iglesia, división, enfermando. Y hay que tener cuidado. Mire, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo será derramado, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, eso quiere decir que el profeta que venga donde ti, hablándote de Dios, hablándote de profecía, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que da testimonio de quienes vienen de parte de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Él te tiene que hablar, te tiene que dar discernimiento para tú saber si lo que esa persona está diciendo es de Dios. Usted no puede caer así, uno no puede estar llevándose por estratagema, por enseñanza de hombre. No podemos seguir así. Por eso que hoy en día estamos viviendo una vida mediocre, a medias. ¿Por qué? Porque no hay una entrega total. No hay una entrega total. Cualquier profeta que venga a la iglesia, que venga a tu casa, a tu Facebook, a tu WhatsApp, a tu Instagram, no importa, cualquier red social, todo lo que diga tiene que estar, hermano, tiene que estar expuesto a la palabra, tiene que ajustarse a la palabra, porque ni Jesús dice:
Cualquier persona que venga con un mensaje distinto a lo que dice la palabra, se ha llamado anatema. Nadie puede venir, hermano, con un tema distinto a lo que dice la palabra. Vamos ahora aquí, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga añadiendo cada día mucha sabiduría. Ya ustedes saben, pueden pues inscribirse en nuestro canal de YouTube, Iglesia Oasis de Amor de Bayona. Denle a la campanita para que les lleguen todos nuestros mensajes. Que el Señor los cuales pasen buenas. Muchas gracias.